soldado, lo sé por qué. Y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor candombea el Negro José, que en el color de la noche sobre la piel es muy feliz candombeando, dichoso de él, amigo Negro José. Perdóname si te digo Negro José, eres diablo pero amigo Negro José. Tu futuro va conmigo Negro José, yo te digo porque sé. Sentado, señor. Gracias. Mire usted, señor Madero. En la forma que usted le quiere hacer, no va a dar resultado. A los hacendados les tenemos que quitar la tierra con las armas en la mano. Espéreme, señor. Y yo no desarmaré a mi gente hasta que esas tierras no sean devueltas a sus legítimos dueños. General Zapata, ha llegado el momento de entrar en calma. Usted ya hizo y con mucho mérito lo que tenía que hacer. Considero justo que se le recompense debidamente. Yo veré la forma de que se le dé una buena hacienda. Señor Madero, yo no entré a la revolución para hacerme hacendado. Y según se ve que lo que tenía que hacer apenas empieza. Hola, buenas noches. Hoy en Claves para Construir la Otra Historia vamos a tratar un tema que se engloba dentro de nuestro proyecto de construcción de la patria grande, de la patria latinoamericana. Vamos a hablar nada menos que de Zapata y la Revolución Mexicana y de los procesos sociales que se desarrollaron en México durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Como vas a ver, muchos de estos procesos tienen puntos de coincidencia con los que pasaron en la Argentina, en Uruguay, en Brasil y en buena parte de América Latina, ya que nuestra historia latinoamericana tiene muchos puntos en común, pese a que las historiografías oficiales, pese a que las historias oficiales trataron de presentarnos como compartimientos estancos, como si fuéramos diferenciados, cuando en realidad somos hermanos. En el caso de México, a partir de 1856, los liberales van a tratar de expropiar a las comunidades originarias y también a la Iglesia, llevando adelante leyes que planteaban que las tierras comunitarias o las tierras de propiedad colectiva debían de quedarse como baldías. Más adelante van a ser los conservadores, con Porfirio Díaz, los que van a llevar adelante un proceso similar, en beneficio de la concentración de la tierra. Este proceso tuvo tan buenos resultados, en el caso mexicano, para los intereses de la oligarquía terrateniente, que para 1910, alrededor del 85%, así como lo escuchás, de las tierras cultivables estaban en manos de menos del 1% de la población. Este es un dato realmente muy relevante, porque efectivamente los procesos de exclusión social se fueron profundizando a lo largo de toda la segunda mitad y naturalmente debían terminar en la reacción popular, en la revolución, en la acción violenta. En el caso de México, vamos a encontrarnos con que las comunidades de pueblos originarios y también los sectores mestizos empezaron a levantarse en armas en el marco de este proceso. Esto se agravó hacia fines de la década de 1890 y en las primeras décadas de nuestro siglo, de la mano de otro proceso muy importante, que fue la introducción de una manera cada vez más contundente del capital norteamericano y también del anglo-holandés a través de la explotación petrolera. De este modo, la tierra quedaba en manos de los terratenientes, los recursos del subsuelo quedaban en manos de las compañías
compañías extranjeras, naturalmente llegaron los ferrocarriles para saquear las riquezas del país. Un proceso muy parecido, si reemplazamos, por ejemplo, el petróleo por la carne y por el trigo, al que ocurrió en nuestro territorio. La diferencia era que en México todavía la construcción del orden político estaba en un estado muy incipiente. México había sufrido la pérdida de buena parte de su territorio durante la primera mitad del siglo XIX, en manos o en beneficio de los Estados Unidos. Más adelante, en la década de 1860, se instaló un protectorado francés de la mano de un príncipe germano. Y evidentemente las dificultades para consolidar definitivamente ese Estado nacional se fueron agravando con el paso del tiempo. De este modo, en las haciendas, el poder del Estado era prácticamente inexistente. Y vamos a ver que la acción estatal simplemente se limitaba al disciplinamiento de la mano de obra o a la represión de aquellos que ponían algún tipo de condicionamiento a ese régimen oligárquico y concentrado. La tortura, la represión, la exclusión social, el hambre, las enfermedades fueron las características. Y fueron las características a partir de las cuales las oligarquías de los diferentes países latinoamericanos consiguieron consolidarse. Principales causas. Número 1. La dictadura de Porfirio Díaz. Este caudillo autoritario estaba en el poder desde 1876, religiéndose en 7 oportunidades. Número 2. El latifundismo. 40% de las tierras mexicanas eran propiedad de 480 hacendados que mantenían a millones de campesinos en la ignorancia y en la miseria. Número 3. El imperialismo. Grandes capitalistas extranjeros controlaban los ferrocarriles, las minas, el petróleo, etc. Mientras tanto, las masas trabajadoras sufrían la pobreza y carecían de derechos sociales. Principales hechos. En 1910, Porfirio Díaz se reeligió por 7ª vez, después de encarcelar al candidato opositor Francisco I. Madero. Pero este, al salir de prisión, hizo un llamado a la rebelión nacional. Fue seguido por líderes populares como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Al verse acorralado, Porfirio Díaz renunció el 25 de mayo de 1911 y huyó a Europa. Victorioso, Madero restauró la Constitución de 1857, estableció el voto popular y prohibió la reelección, pero las masas campesinas clamaban por reformas económicas y el jefe guerrillero del sur, Emiliano Zapata, propuso el Plan de Ayala para distribuir tierras entre los trabajadores. Después de 2 años de caos político y social, a fines de 1915 tomó el poder Venustiano Carranza, quien en 1917 promulgó la Constitución de Querétaro, donde se implantaban importantes reformas como la jornada laboral de 8 horas, la indemnización por accidentes de trabajo, la libertad de creencias, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. En 1920, Venustiano Carranza fue asesinado por los partidarios de Álvaro Obregón, quien poco después tomó el poder. Para muchos, la muerte de Carranza marca el fin de la Revolución Mexicana. Sin embargo, los conatos de violencia continuaron hasta que en 1913 llegó al gobierno don Lázaro Cárdenas e hizo realidad la reforma agraria y la expropiación petrolera. Desde fines del siglo XIX, México no tuvo paz. La exclusión social, la concentración de la riqueza, los latifundios, la introducción del capital norteamericano, el autoritarismo de Estado, la represión permanente con la cual se garantizaba el disciplinamiento de los sectores trabajadores, fueron generando reacciones que fueron cada vez más introduciéndose en una vida revolucionaria. A diferencia de lo que pasó en otros países, por ejemplo en el caso argentino, vamos a ver que la revolución en México consiguió de alguna manera unificar a los sectores mestizos, a los sectores campesinos con los sectores indígenas, que participaron de manera activa en estos procesos revolucionarios. También las clases medias tuvieron un papel importante en la medida en que en el marco del proceso de división internacional del trabajo, donde México se incorporaba como una economía colonial, se desarrolló el sector comercial, fundamentalmente, y el sector administrativo.
esas clases medias que se encontraban rezagadas, sin participación en el sufragio, sin posibilidad de acceso a la tierra, rápidamente entroncaron en sus demandas con las clases subalternas, razón por la cual el movimiento revolucionario fue cobrando fuerza permanentemente. Sin embargo, como ocurre habitualmente, en el momento en que la revolución empieza a triunfar y empiezan a verse los resultados, las clases medias se dividieron, trataron de crear sus propios espacios, postergando una vez más a los sectores trabajadores y a los sectores nativos. Vamos a ver que en el caso de México, no solo clases medias, sectores obreros de las nuevas industrias que habían surgido en los espacios urbanos, campesinos e indígenas participaron de la revolución, sino que un papel protagónico lo va a desempeñar un nuevo actor social que va a tener un papel protagónico en todos estos sucesos. Ellas eran las mujeres de la revolución. De la revolución. Contaba que el ranchito pegado al arroyito fue herencia de su padre que se llamó Ramón. Mi padre fue aparcero, domador y vaquero, cabello alborotado, requemado por el sol. Gustaba echar guarache con un estilo apache y a veces le cuadraba un traguito de sotol. Yo estaba confundida cuando la despedida, un balde de agua fría, sentí que me cayó. Con cara de congoja, torció un cigarro de hoja, se echó al hombro y la puerta cerró. Brillaban sus espuelas, el rocío en lentejuelas, corrió por las praderas y ya nunca regresó. Color rojas las faldas, otras como esmeraldas, volaban con el viento entre flores de algodón. Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra, la hambruna se venía y no hacía distinción. Mamá tanto lloraba que el pan se le salaba, la lucha era entre hermanos en la misma situación. En ollas y peroles faltaban los frijoles y en la primera helada no hubo leña pa'l fogón. Yo andaba preguntando por qué andaban peleando, mi madre cavilando me dio contestación. Me habló de las banderas, de luchas por las tierras, de ideales y partidos y de revolución. Se fue pa' la boquilla, donde anda la guerrilla, a combatir con Villa por tierra y educación. Se acabaron los cuentos y los consentimientos, los rebeldes montados se enfilaban para el sur. Mis ojos asombrados mirando a los dorados que apostaron la vida, pues la vida es un albur. Balazo de metralla y el corazón estalla. Mi padre me dijeron que murió por la nación.
cuando cantaba un mirlo, fuimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión. Mi madre soldadera, que allá por la trinchera cantó la Jesucita, las pelonas y el barzón. Sus manos alimento de todo el regimiento, con mando de sargento y de firme convicción. Jugaba la muñeca, gallina y pata chueca, no hacía ninguna mueca al rugido del cañón. Crecí como se pudo, con mi madre de escudo, siempre la frente en alto demostrando su valor. Brava como una fiera, con temple de ranchera, orgullo de mi raza más bonita que la flor. Me acuerdo de su falda de percalito y larga, y de su blanca enagua y el rebozo de algodón. Su falda mi consuelo, cobija, techo, cielo, de balas y aguaceros, su falda mi protección. Yo andaba en el soquete, mirando aquel sainete, y al disparo de un cohete empezaba el agarrón. Fuego de artillería con la caballería, y la banda tocaba animando al batallón. Hervían los atoles, chile pa' los frijoles, y el general Consoles dirigía toda la acción. Mujeres soldaderas, alegres mitoteras, eran como unas fieras enfrentando la ocasión. Andaban sin empachos, cuidando a sus muchachos, sin miedo a que una bala les partiera el corazón. Usaban colorete, bailaban de cachete, eran luz y alegría en la revolución. Sabían montar en ancas, luciendo en aguas blancas, eran lindas marietas como dice la canción. Su nombre y apellido se fueron al olvido, y en mi cantar les pido rendirles devoción. Palomas mensajeras, vuelen, vuelen ligeras, como las soldaderas de la revolución. Cuenten que las mujeres cumplieron sus deberes, ganándose el respeto de toda la nación. Ay, palomitas de la revolución. ¡Calla, calla! Como vimos en este video, las mujeres jugaron un papel determinante. Si bien la ley disponía que podían acompañar a los ejércitos en su calidad de cocineras, de enfermeras, las mujeres jugaron un papel mucho más importante y más significativo. Evidentemente fueron la compañía del soldado y de los oficiales. También contribuyeron en esas condiciones que disponía la ley, pero jugaron un papel determinante en el combate armado. Por eso las veíamos armadas, por eso las veíamos luchando, combatiendo, en un pie de igualdad con sus hombres. Lo que ocurre es que normalmente la historia oficial le ha asignado a la mujer el papel de ama de casa, razón por la cual se ha obviado este papel determinante que han tenido en las luchas revolucionarias de todos nuestros países. Lo vemos desde Tierra del Fuego hasta México, pasando por todos nuestros países que forman parte de la Patria Grande. En México se las llamó soldaderas y también se las llamó de otro nombre que seguramente te va a resultar mucho más familiar.
eran las Adelitas, aquellas de la canción Si Adelita se fuera con otro. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Y después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. El sargento recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra, requiriéndole su amor a otras mujeres, entonaban este himno de la guerra y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y
si Adelita fuera mi mujer, me compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Te digo porque sé, amigo negro José. Yo te digo porque sé, amigo, te digo porque sé, amigo negro José. Yo te digo porque sé, amigo negro José. Emiliano Zapata, un campesino nacido en la región de Morelos, durante mucho tiempo de su vida simplemente se dedicó a las tareas agrícolas, fue jinete, también condujo ganado. Participó de las preocupaciones y de los sufrimientos de su población y de a poco se fue introduciendo en las asambleas, a partir de las cuales se trataba de reclamar frente a aquellos derechos tradicionales que venían siendo quitados, que venían siendo resignados a partir de la acción del Estado liberal primero y luego del Estado conservador con Porfirio Díaz. Su vida afectiva lo llevó a menudo a ponerlo en bretes, en situaciones incómodas. Tuvo que casarse de manera apresurada, tuvo hijos con distintas mujeres. Su vida aventurera rápidamente vino de la mano de tres cosas: la revolución por un lado, la participación política y esta situación de perdido romántico que necesitaba seguir adelante para tratar de reivindicar aquellos derechos de su pueblo que habían sido conculcados. Por esta razón es que Zapata se introduce en el ejército. Por esta razón es que Zapata va a ir jugando un papel cada vez más determinante por su valentía, por su capacidad como jinete, por su capacidad de liderazgo personal. Y Zapata va a tener que negociar muchas veces, va a negociar con las clases medias, va a negociar con el Estado. Ingenuamente va a pensar que los Estados Unidos le van a dar una mano en su lucha contra el poder oligárquico, contra el poder dictatorial que se va a establecer en México en 1913. Lo hace porque fundamentalmente es un dirigente de la tierra, es un dirigente de su pueblo. Más que México, estaba preocupado por la libertad de Morelos, su territorio, estaba preocupado por las tierras de su gente, por las propiedades comunitarias, por el acceso a la tierra y a la libertad, estaba preocupado por la apuesta de la vida en favor de la muerte. Y esta es en realidad la gran apuesta de nuestra construcción de la patria grande. La vida frente a la muerte, la inclusión frente a la exclusión, América libre y unida frente a los intentos de restablecer el colonialismo. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante:
Si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Emiliano Zapata, qué vida, ¿no? Una vida de luchas, una vida de experiencias fuertes, una vida de compromiso con su pueblo y con su tierra. Alguien improvisado como dirigente, que rápidamente notó sus limitaciones, pero trató de sobreponerse. Efectivamente, los doctorcitos, a menudo, el partido científico, como se lo llamaba en México, lo puso en límites, lo puso en situaciones que le resultó muy difícil de resolver. Pero Zapata siguió adelante, y la única manera que tuvieron para limitarlo, para poner fin a su trayectoria, fue el engaño y el asesinato. De ese modo procede la oligarquía, lo hemos visto en todas partes. Ahora, en nuestro próximo segmento de claves para construir otra historia, nos va a acompañar un amigo, Pablo Vázquez, compañero del Instituto Dorrego, de militancia dentro del espacio nacional y popular. Uno de sus recientes libros es este, Manual del Peronista, de la fundación del partido hasta la lucha contra los gorilas, 1948-1970. Pablo Vázquez, un especialista en estudios del peronismo hablando de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? En principio uno puede analizar la historia argentina vinculada con Latinoamérica, no solo por los hechos que se fueron concatenando, sino también por la influencia que en ella ejerció en nuestra élite. Y cuando hablo de élite, no solo los del patriciado, sino aquellos que estaban en la faz política. Uno piensa en Forja, quizás el grupo de Forja, uno de los que más tomó, junto con el socialismo, la referencia de la Revolución Mexicana. Pensar que en un país agroexportador como el nuestro, que se tome la referencia al inicio del irigoyenismo de la tierra para quienes la trabaja, fue un hecho muy fuerte. Y la figura de la Revolución Mexicana, Pancho Villa y principalmente Zapata,
tentación a comparar a Porfirio Díaz con Roca, a lo mejor, o ver el proceso luego del paso al constitucionalismo en México, con lo que sea en nuestro país con la ley Centella. ¿Vos encontrás puntos de contacto o por el contrario notas una diferencia sustancial? El contacto, creo que eso vos también lo tenés estudiado y mucho, tiene que ver con la modernización. En ese sentido, todos los Estados-nación de Latinoamérica de fin del siglo XIX anclaron más o menos en un patriciado muy cerrado a los sectores populares, expansión territorial, adhesión al positivismo y demás. Porfirio Díaz, obviamente venido del conservadurismo, tiene una fuerte impronta en la modernización, pero una modernización al golpe, porque es una modernización que deja absolutamente desprotegido al campesinado. Vos mismo lo decías en la introducción, el 80% de la tierra queda en manos de pocas familias, era casi nula la posibilidad de participación del sistema político y aparte la cuestión rentística y demás ahogaba a las economías regionales. Roca es un nene de pecho al lado de Porfirio Díaz y todo lo que él implicó, porque pensá que la generación del 80, tomando los sistemas liberales, aún arreglados, tenían cierta reconversión o matices. Porfirio Díaz duró 40 años, en los cuales cada vez fue increyendo las formas autoritarias de manejo de poder, la necesidad de utilizar el ejército de forma disciplinadora para todos los movimientos de campesinos, y aparte esa modernización que lo acercaba con parámetros de Norteamérica y de Europa, sin embargo, estaba limitado a pocas familias. Sí, además una cosa que llama la atención en el caso mexicano, que tal vez no podría ser de otra forma, es la incidencia que permanentemente tienen los Estados Unidos en todo este proceso, ¿no? Es decir, primero, en la primera parte del siglo XIX, apropiándose de más de la mitad del territorio, posteriormente tratando de controlar el ejercicio del poder político, de supervisarlo, luego directamente interviniendo en expediciones militares, como ocurre luego de la iniciativa que lleva adelante Zapata de avanzar sobre el sur del territorio americano. Estuvieron más de un año los norteamericanos en territorio mexicano persiguiendo a Zapata sin encontrarlo. Pero esa política de Estados Unidos de fin del siglo XIX, la del garrote que utilizaba el concepto de patio trasero, no solo a México, sino al resto de Centroamérica, llegó al nivel de las distintas intervenciones, por ejemplo en Nicaragua, ya que hablamos de un país donde en su momento después Sandino va a tomar el ejemplo de la Revolución Mexicana, y hasta poner presidentes o tener un filibustero como Walker a mitad del siglo XIX, imponiendo un sistema retrógrado de hasta restablecimiento de la esclavitud, ¿no? En el caso norteamericano, tuteló en ese momento las acciones mexicanas y de hecho se sentía como habilitado a poder ejercerlas, quizá como árbitro, como pasaba en otros países de Centroamérica, en la relación entre las fuerzas liberales y las fuerzas conservadoras. Con Porfirio Díaz encontraron aquel que servía para sus intereses, aunque los 40 años, la no rotación de élite y lo que tiene que ver con la represión a los levantamientos campesinos, ya empezaban a perfilarlo como una persona que no iba a servir a esos intereses y después estarían vislumbrando otros, quizás los hechos de armas que va a plantear sobre todo Madero, estando en Estados Unidos y generando todo un cuestionamiento al sistema imperante en el porfiriato, daría como nuevos bríos para Estados Unidos para ver cómo intervenía de otra forma. Daría para hablar ahora, pero lo dejaremos en un continuará. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. Y seguimos en claves para construir la otra historia.
Nació en la profundidad del arado, jinete y domador. Creció con la labranza campesina y el trabajo del arriero. Con su silencio impenetrable, defendió a su pueblo frente al poder del hacendado. Del profundo sueño despertó su tierra para dar inicio a la revolución. Así, las casitas de adobe y paja lo consagraron jefe. Ya no te perteneces a ti mismo, le dijo un viejo sabio. Has enterrado privilegios, títulos virreinales. Has devuelto a los hogares dignidad al campesino, que no se puede cambiar el destino cuando nace un calpuleque. Así, Emilio se internó en el monte para florecer en millones de zapatas, aquellas a las que mandaba la tradición que los ombligos de las recién nacidas fueran enterrados bajo la ceniza de la cocina, para que temprano aprendieran cuál es el lugar de la mujer y que de allí no se sale. Cuando estalló la Revolución Mexicana, muchas salieron, pero llevando la cocina a cuestas. Por las buenas o por las malas, por secuestro o por ganas, siguieron a los hombres de batalla en batalla. Llevaban el bebé prendido a la teta y a las espaldas las ollas y las cazuelas. Y las municiones. Ellas se ocupaban de que no faltaran tortillas en las bocas ni balas en los fusibles. Y cuando el hombre caía, empuñaban el arma. En los trenes los hombres y los caballos ocupaban los vagones. Ellas viajaban en los techos, rogando a Dios que no lloviera. Sin ellas, soldaderas, cucarachas, adelitas, vivanderas, galletas, juanas, pelonas, guachas, esa revolución no hubiera existido. Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria yo te ofrendo una flor. Valiente guerrillero, valiente hijo del pueblo, mi México te aclama y alaba tu valor. Brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. A ellos una rosa, a ti bellos laureles, para ceñir tus sienes, miran jefe del sur. Ay, 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 descansa en paz. Bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Allá por Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós celosa madre, adiós Cuautla Morelos, la que guarda en sus senos al hijo que la amó. Adiós don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, 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 descansa en paz. Bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Las revoluciones en América, el tema de nuestro programa, ¿no? En este caso de México, la Revolución Mexicana, Zapata, los liderazgos mestizos, la lucha contra la oligarquía, contra la desigualdad, contra la injusticia. En el caso de México, la lucha fue sangrienta y duró demasiado tiempo. De hecho, hasta el día de hoy, las revoluciones siguen manteniéndose y de alguna manera aquellos
Aquel viejo espíritu de Zapata trató de ser recuperado a través del zapatismo y de muchas otras experiencias que surgieron a lo largo de todo el siglo XX y principios del siglo XXI. En el caso de la Revolución Mexicana, como hemos visto, la mujer jugó un papel determinante. La mujer tomó la iniciativa y acompañó a sus hombres, tomó las armas, llevó adelante el ideal de la revolución. Luchó con la sangre, con la determinación, puso su vida, entregó a sus hijos. Todo en defensa de la tierra, todo en defensa de la patria profunda, de la patria americana, no del Estado oligárquico, ese Estado oligárquico que venía a saquear el territorio para generar la miseria, la enfermedad, la exclusión. Zapata surgió en la lucha, en el campo de batalla, como surgieron muchos otros líderes revolucionarios en toda América y en buena parte del mundo. Zapata se puso a la cabeza, a lo mejor, con mucha más decisión que conocimientos, con mucha más valentía que capacidad. Pero sin embargo, su llamado, su convocatoria vino a dar respuesta a la demanda de una sociedad que precisaba un líder. Y Zapata se puso a la cabeza. En el campo de batalla tuvo comportamientos heroicos frente a sus adversarios, que a veces dominaban los métodos científicos de la guerra, tuvo reveses. En la negociación política fue realmente su aspecto más deficitario. No consiguió mantener la alianza ni fijarle condiciones a los representantes de las clases medias. Fue engañado por el gobierno de los Estados Unidos. Fue traicionado. Y finalmente va a ser una traición basada en su buena fe la que la lleve a la muerte. Pero también con esa muerte, el pueblo mexicano, el pueblo real de México y el pueblo americano encontraron un mártir, encontraron una bandera de lucha, encontraron un representante de los oprimidos en la lucha constante porque la justicia se imponga cada vez más en nuestra patria grande. Nos vemos la semana que viene, en Claves, para construir la otra historia. No tienes ninguna pena al parecer.